El tema con el que vamos a reflexionar este día es gracia sorprendente y le invitamos a terminar de leer el capítulo 9, los últimos 7 versículos que no leímos el día de ayer, para que usted al leerlos también vea cómo sigue esta narración con los gabaonitas que ya introducíamos ayer y que dejábamos con esta historia en la que engañan, luego el pueblo no consulta, los líderes no consultan a Dios y bueno, hay toda una intriga ahí. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, pues vamos a explorar las lecciones para este día. Querido Padre, gracias te damos por tus bondades que son maravillosas, son sorprendentes definitivamente. Y te queremos pedir, oh Dios, que nos ayudes a experimentar tu gracia y compartir tu gracia y que nos permitas la sabiduría para poder lidiar con las diferentes facetas de la vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Resulta muy interesante, Pastor Dani Perla, para el estudio de este día que inmediatamente que hacen el juramento con los gabaonitas, ahora ellos se dan cuenta, los israelitas que están ahí ya han hecho un juramento, no han consultado a Dios, eso lo vimos el día de ayer, y la congregación comienza un poco a impacientarse porque lo que Dios ha mandado es destruir todas estas comunidades, todos estos poblados. Pero como ya usted decía ayer, hay un juramento de parte de Dios, es decir, en el nombre de Dios, quiero decir, no pueden ahora simplemente tomar en las manos a estos hombres y destruirlos. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué este dilema es tan importante para la lección que vamos a explorar hoy? Nos encontramos aquí realmente un escenario que es sorprendente porque por un lado estaba la orden del Señor de no hacer alianza con las naciones que iban a ser destruidas por la misma naturaleza del mal que simplemente se reproduce. Algunos tal vez no entienden esto y lo vamos a estudiar primero Dios más adelante en esta lección de Josué. ¿Por qué Dios pidió aniquilación total? A veces no entendemos eso y desde nuestra perspectiva hoy lo podemos ver algo muy rígido, muy severo, pero hay una razón de ser. Por un lado estaba eso, la orden que Dios había dado de destruir a los habitantes de la tierra, que ya se les había dado oportunidad por varios siglos, y por otro lado estaba el juramento que habían hecho a estos gabaonitas, Claro. aunque ellos se habían usado de astucia, pero habían hecho un juramento en el nombre de Dios. Entonces ahora tenemos uno de los ejemplos en la Biblia más extraordinarios de cómo actuar cuando hay conflictos, cuando no sabemos qué camino seguir, porque en este caso el juramento era algo que no iba en contra de un principio, de un principio. Bueno, ellos tenían una regla, los israelitas, cuando hacían un juramento, que no fuera algo que iba contra un principio para hacer daño a otra persona, contra un principio de la ley de Dios me refiero. Entonces, aquí tenemos nosotros la mejor combinación que hay entre la gracia y la justicia. Cómo ambas se fusionan para finalmente lograr un resultado en el cual los gabaonitas pudieran preservar su vida, pero a la vez ellos también pudieran sufrir las consecuencias de la mentira que habían hecho. Y aunque su vida fue preservada, en un sentido fue diferente de la vida que Rahab pudo vivir, que es otra cananea que acepta finalmente unirse al pueblo de Dios. Entonces, recuerden, dos cosas bien importantes que tenemos ahora en la lección de este día es, número uno, qué hacer cuando hay conflictos entre dos realidades, entre dos situaciones, cómo definirlas cuando hay ambigüedad. Y por otro lado, tenemos aquí la historia que mejor representa tal vez la combinación entre la justicia y la misericordia, entre la gracia y el amor y el castigo, que es algo que realmente nos va a mostrar finalmente
el carácter de Y Dios. me gustaría, pastor, justamente para abundar un poco en esto, profundizar, que yendo al capítulo 9 leamos estos tres versículos, desde el capítulo 9 verso 21 hasta el verso 23. Porque aquí está como esta solución que encuentran, pero sí me gustaría que nos ayudara a explorar incluso hasta dónde iba a llegar la bendición de haber recibido esto que en principio podría parecer, esto es una maldición. Pero dice el verso 21, dijeron pues de ellos los príncipes de Israel, estoy ahí contextualizando, dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y amándolos Josué, les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y es llamativo porque esto se presenta, y lo dice el mismo Josué, como una maldición. Pero a la larga, como aquí, como con lo que usted venía diciendo, ya vemos a Dios actuando incluso en medio de esta decisión y enseñándonos cuánto puede hacer por la humanidad. Bueno, me llamó la atención precisamente esto porque aquí, en primer lugar, hay una justicia en el sentido que ellos mismos se han echado sobre sí Sí, un oficio porque su engaño los alcanzó. Bueno, y de hecho la misma Biblia dice, vuestra maldad os alcanzará. Y también las palabras que decimos son muy importantes porque las palabras se pueden cumplir. sí. Y sabe que como ellos habían dicho cuando llegaron, si gustan podemos recordar eso porque prácticamente ahí tenemos una tremenda lección. En el mismo capítulo 9 vamos a comenzar a leer vamos a leer nada más aquí el versículo 8. Que dice así, el versículo 8. Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Bien, noten que cuando ellos llegaron al pueblo de Israel, ellos se presentaron y dijeron, mire, somos tus siervos, sin saber que esa al final iba a ser su condición perenne, permanente, porque ellos ya lo habían dicho Sí. desde el principio. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno usa. Sí. Aquí una lección que hay. El dicho dice, por la boca muere el pez. Hay que tener mucho cuidado a veces con lo que uno pronuncia y todo eso, porque aquí nosotros vemos que hay una relación entre lo que ellos dijeron y lo que llegaron a hacer. Como ellos habían dicho desde el principio, mire, es que somos tus siervos. Entonces al final la sentencia para ellos es, sí, está bien, no los vamos a matar, pero van a ser siervos. Ustedes ya lo dijeron, querían ser siervos. Pero entonces aquí vemos algo increíble. A través de Josué, que yo creo que después de darse cuenta del error que había cometido, él pidió a Dios Claro. la iluminación y lo sabemos muy bien porque en el versículo 27, ahí tenemos nosotros una frase que Josué ahora va a esperar que Dios dirija cuál va a ser la suerte de estas personas. Notémoslo ahí. Dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Entonces, este versículo a mí me da la guía de saber que de alguna manera Josué ahora sí tuvo una revelación de Dios, sí consultó para ver al final la suerte de ellos, porque dice, en el lugar que Jehová elija. Entonces ahora ya involucraron a Dios, cosa que tenían que haber hecho desde el principio. Pero entonces ahora queda algo. Ahora ellos llegan a ser leñadores y aguadores en el santuario, donde allí se hacían todos los cultos, se hacían los sacrificios que eran, recordemos que el santuario era el evangelio en símbolos, y allí ellos iban a aprender más acerca de ese Dios del cual ellos habían escuchado los portentos que había hecho en el pasado, y entonces ellos
tendrán ahora la oportunidad de conocer más acerca de ese carácter de Dios y del plan de salvación. Así que algo que era una maldición, al final se convierte en una bendición. Sí, van a vivir una vida limitada debido al engaño que ellos habían hecho. Claro. No fueron destruidos, se preserva su vida, pero llega a ser una bendición. Algo que tenemos que notar también aquí es que el pueblo de Israel, cuando se supo del engaño que ellos habían hecho, miren cuál fue la actitud de los israelitas. Lo tenemos aquí mismo, estamos en el capítulo 9 y el versículo 18. Que dice de la siguiente manera: y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Aquí aparece otra vez lo que estudiamos allá en el libro de Éxodo, murmurar. Parece que el pueblo de Israel siempre se caracterizó. Tengamos mucho cuidado, nosotros vamos a la Canaán celestial y a veces hay algunos que toman esa tarea de estar murmurando de las decisiones, de esto que pasa, de liderazgo. Tengamos mucho cuidado. Parece que esa situación todavía prevaleció entre ellos, pero al final se manifestó la justicia de Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado, hermano Gerson? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera consultado a Dios desde el principio? Ellos vinieron y Josué hubiera dicho, bueno, no estoy seguro quiénes son ellos, de dónde vienen, voy a consultar a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera consultado a Dios desde el principio? Dios, quien ya sabía quiénes son ellos y que conoce el corazón, obviamente le hubiera dicho que los destruyera, o Dios le hubiera dicho que les preservara la vida. Wow. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y es una tremenda pregunta. Alguien hizo también una pregunta y me gustó, me llamó la atención. ¿Qué hubiera pasado si Rahab no hubiera mentido? Noten, estas solo son suposiciones porque no fue lo que pasó. Sí. Pero ¿qué hubiera pasado? Yo tengo una respuesta estudiando la lección de esta semana. Si Josué hubiera consultado, yo creo que Dios les hubiera perdonado la vida, porque eso está a tono con el carácter de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 23, o Ezequiel capítulo 33, versículo 11, la Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios no quiere la muerte del impío. Así es. O sea, Dios no está quitando a estas naciones solo porque quiere quitarlo o hacer una limpieza étnica. Eso ya lo vimos, el Jerem. El Jerem, que era la destrucción total, era con el propósito de que en la tierra viviera una nueva clase de personas que iban a tener la Torá, la ley de Moisés, como su guía. Eso era lo que Dios quería, porque la tierra misma estaba contaminada de todas las prácticas que hacían estas personas. Ahora, ¿por qué Dios tenía derecho de hacer eso de la tierra? Porque Él es el creador, Sí. porque Él es el dueño. Si usted tiene su casa, usted decide quién vive en la casa y cómo vive en la casa, sí o no, porque es su casa. Este mundo es de Dios, le guste o no le guste a quien sea. Este mundo sigue siendo del Señor. Por esa razón es que Él se tomó ese derecho, se arrogó ese derecho, pero ¿qué hubiera pasado si Rahab no hubiera mentido? Bueno, aquí la respuesta tal vez es un poco diferente. Aquí la respuesta es que las cosas ya suceden como han sucedido, valga la redundancia. Y si hubiera sido de otra manera, Dios siempre hubiera buscado un medio de preservar la vida de estas personas, pero Dios siempre cumple su propósito. No sabemos realmente qué hubiera pasado, pero algo que sí, tal vez para finalizar, hermano Gerson, este día es recordar la suerte de los gabaonitas, los vemos más adelante. De hecho, en el siguiente capítulo está ahí como al unirse al pueblo de Dios, otros se dan cuenta, otros reyes quieren atacarlos y ellos buscan ayuda del pueblo de Israel. Pero más adelante en la Biblia nosotros encontramos que incluso cuando hubo un grupo de exiliados judíos que vivían en Babilonia y regresaron, entre ese grupo venían algunos gabaonitas. Sí. Miren qué interesante. Eso está en Nehemías capítulo 7, versículo 25. Tal vez si lo podemos leer, porque me llamó eso la atención. Los gabaonitas siguieron viviendo en la tierra y finalmente
después del exilio. Pasarán muchos años para esto, pero ellos regresan y ayudaron a reconstruir a Jerusalén. Nehemías 7:25, ¿verdad? Que Sí. dice así, los hijos de Gabaón, 95. Muy bien, Sí. era la lista de aquellos que estaban regresando para ayudar a reconstruir a Jerusalén. Así que aquí vemos la gracia, la misericordia de Dios y también su justicia manifestados en esta historia. Así que bueno, hay muchas cosas que usted puede seguir reflexionando, porque como ya dijo nuestro pastor, el propósito de Dios no es destruir, sino salvar. Y qué impresionante es que estos gabaonitas que estaban exiliados, digamos, por no ser parte del pueblo de Israel desde el principio al final, son personas muy importantes en la historia de Israel para el templo de Dios. Hoy podemos extender esta gracia a quienes lo están necesitando y nos vamos a sorprender. Quisiera, pastor, que orara por nosotros por esto, para que hoy Dios nos dé la sabiduría para lidiar con estos dilemas de la vida que siempre los tenemos, pero que sea tratando de reflejar el carácter de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque en ti está combinado el amor, la misericordia y también la justicia, porque tú eres el juez justo de toda la tierra y sabemos que tú siempre harás lo que es correcto. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos pensado que tú eres parcial, que tú has favorecido más a otros que a nosotros. Ayúdanos, Señor, para recordar que tú estás tratando con cada ser humano y que tú deseas que todo hombre y mujer en este mundo vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ayúdanos para extender la misma gracia, misericordia y justicia, la cual tú has extendido a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.